Mira tu terraza ahora mismo. Macetas resecas, plantas de primavera agotadas, tierra que parece rendida bajo el calor. Piensas que ya no merece la pena sembrar nada, que la temporada se te escapó entre las manos. Estás equivocado. Julio no es un mes muerto, es una ventana distinta. No te pide repetir la primavera, te pide elegir diferente. Calor, sombra parcial, riego inteligente y cultivos de transición que rinden rápido. Existen 11 cultivos concretos que todavía puedes arrancar en una terraza pequeña, con cosechas reales antes de que termine el verano. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por la más rápida de todas, la rúcula. Con el calor moderado y algo de sombra, germina en apenas 3 o 4 días, más veloz que casi cualquier otra hoja que puedas sembrar ahora. El truco está en la semisombra. A pleno sol de julio, la rúcula se estresa, sube a flor y pierde toda su gracia. Colócala donde reciba luz por la mañana y descanse por la tarde, y tendrás hoja tierna durante semanas. Siembra en tandas pequeñas cada 10 o 15 días. Así nunca te quedas sin cosecha ni tienes de golpe más de la que puedes comer. Corta siempre las hojas exteriores y deja crecer el centro. La planta seguirá produciendo. El sustrato húmedo pero nunca encharcado. Y aquí viene el aviso. Si la rúcula pasa sed 2 días seguidos, sube a flor y la hoja se vuelve amarga, casi incomible. Riego corto y constante es toda la diferencia. La recompensa es directa. En menos de un mes, sin apenas ocupar espacio, tienes ensalada propia recién cortada. 25-30 días desde la semilla hasta el plato. La lechuga de corte es la reina de este método, siempre que elijas bien la variedad. En julio, olvídate de la mantecosa o la trocadero. Con el calor, espigan antes de darte 2 cosechas y habrás tirado la semilla. Vea por hojas resistentes, hoja de roble, loyo rosa, hojas rizadas de colores intensos. Aguantan la temperatura alta sin subir a flor a las primeras de cambio, y te dan corte tras corte durante... La técnica es corta y vuelve. No arranques la planta entera, recoge solo las hojas exteriores, las más grandes, y deja intacto el cogollo central. De ese corazón rebrotan hojas nuevas cada pocos días, y una sola siembra te alimenta buena parte del verano. La sombra de tarde es obligatoria. Sitúa la maceta contra una pared orientada al este, o cubre con una malla de sombreo cuando el sol pega fuerte. Sin esa protección, hasta las variedades duras acaban amargando. Mantén el sustrato fresco y riega por la base, nunca sobre las hojas, para evitar quemaduras y hongos. Con estos cuidados, de una bandeja de plántulas sacas ensalada crujiente cosecha tras cosecha, sin volver a sembrar hasta septiembre. El pak choi rompe la idea de que solo la lechuga sirve para maceta. Cabe de sobra en un tiesto de 20 centímetros. Se cosecha joven y su sabor suave encaja tanto en ensalada cruda como en un salteado rápido con ajo y salsa de soja. La clave está en el calendario. Cosecha en versión baby a los 30 días, cuando la planta es tierna y aún no piensa en florecer. Por encima de 24 o 25 grados sostenidos, el pak choi tiende a espigar. Dispara un tallo floral y las hojas se vuelven fibrosas. Sacándolo pronto le ganas la partida al calor. Elige variedades pensadas contra el espigado, como Mei Chin Choi o Yoi Choi. Están seleccionadas para aguantar más tiempo sin subir a flor, justo lo que necesitas en pleno julio. La ubicación pide sol de mañana y sombra por la tarde. Ese cambio de luz mantiene la planta activa sin cocerla en las horas punta, y el sustrato debe estar húmedo de forma constante. En cuanto se seca, la planta se estresa y adelanta la floración. En este manejo tienes una cosecha nueva y distinta en apenas un mes. Si aún así el pak choi te parece arriesgado, el siguiente cultivo es casi a prueba de errores. Y ese cultivo casi a prueba de errores es la caléndula. Aquí cambiamos de registro. Después de tanta hoja verde, entra una flor naranja intensa que rompe la monotonía de la terraza y trabaja para ti, porque la caléndula no es solo decoración. Sus flores son comestibles y le dan color a una ensalada. Sus pétalos atraen abejas y otros polinizadores que luego visitan el resto de tus cultivos. Y su presencia ayuda a repeler ciertas plagas. 3 funciones en una sola planta. El manejo es sencillo. Usa una maceta media, de 25 a 30 centímetros, y colócala a pleno sol. Para que florezca durante semanas, corta las flores secas conforme aparecen. Eso obliga a la planta a producir más. El error típico llega con el riego. La caléndula no es una hortaliza de tierra siempre húmeda, prefiere secarse un poco entre riego y si la mojas a diario, la base termina pudriéndose. Con ese cuidado tienes color inmediato en la terraza y un imán de polinizadores junto al resto del huerto. Y si buscas algo que además perfume, el siguiente cultivo tiene un aroma que lo cambia todo. Ese aroma que lo cambia todo es la albahaca, y es de las pocas aromáticas que de verdad ama el calor de julio. Mientras otras plantas sufren con el sol directo, ella crece con fuerza y paga rápido cada centímetro de maceta. La clave para que rinda está en el pinzado. En cuanto la planta tenga 2 o 3 pares de hojas, corta por encima del segundo par. Eso obliga a ramificar, y en lugar de un tallo solitario tendrás una planta frondosa con el doble de hoja para cosechar. El riego va siempre al pie, sin mojar las hojas, porque la humedad sobre el follaje invita al hongo, y protégela del viento fuerte, que le reseca las hojas y frena el crecimiento. Aquí viene el error que arruina la cosecha. Si dejas que la albahaca florezca, la planta entiende que su ciclo terminó y deja de producir hoja. Pinza las flores en cuanto asomen y seguirá dándote hoja durante semanas. Con ese manejo tienes pesto casero, hojas frescas para tus ensaladas y una caprese que sale directa de la terraza. El siguiente cultivo cambia de sabor por completo. Ese cambio de sabor viene del cebollino, la planta que plantas una vez y cosechas durante años sin volver a comprar semilla. Su gracia es que rebrota después de cada corte. Cuando alcance 15 o 20 centímetros de alto, corta a 3 centímetros del suelo y en pocos días vuelve a levantar hoja fresca. Es de las pocas aromáticas que vive temporada tras temporada en la misma maceta, y como bonus, sus flores moradas atraen a los polinizadores que tanto ayudan al resto de tu terraza. Cada 2 o 3 años, la mata se apelmaza y produce menos. La solución
opción es sacarla, dividirla en varios trozos con raíz y replantar cada uno. De una sola planta obtienes 3 o 4 nuevas. El único cuidado real es dónde lo pones. En maceta compartida con plantas grandes siempre pierde la batalla por la luz y el agua. Dale su propio recipiente, o el borde de una jardinera, o júntalo solo con hierbas de su mismo tamaño. A cambio tienes condimento fresco permanente al alcance de la mano. El siguiente cultivo juega en otra liga. Aquí no vas a plantar nada nuevo, vas a multiplicar lo que ya tienes. En pleno julio, tus fresas están lanzando estolones, esos tallos largos que salen de la planta madre buscando dónde echar raíz. Cada uno es una fresa futura que producirá fruta la próxima primavera, gratis. El truco está en elegir bien. Coge el primer o el segundo estolón de cada rama, que son los más fuertes, y descarta el resto. Prepara una maceta pequeña con sustrato suelto, apoya el estolón encima y sujétalo con una horquilla o una piedrecita para que toque la tierra. Manténlo húmedo y en 2 o 3 semanas habrá enraizado. Solo entonces lo cortas de la madre. Al plantar el nuevo brote, fíjate en la corona, esa parte central de donde salen las hojas. Debe quedar justo a ras de la superficie. Si la entierras, se pudre. Si la dejas demasiado alta, se seca. Este detalle es lo que decide si la planta vive o muere. Con este gesto tan sencillo, pasas de comprar plantas cada año a tener macetas nuevas sin gastar un euro. Y una terraza lista para dar fresas la temporada que viene. Lo que sigue crece hacia abajo, donde no lo ves. La acelga es la respuesta al calor de julio, cuando la lechuga ya no aguanta. Soporta el sol directo sin espigarse tan rápido. Y una sola planta te da hojas durante 3 o 4 meses seguidos. El secreto está en cómo la cosechas. Cortas siempre las hojas exteriores, las más grandes, y dejas el centro intacto. Desde ahí la planta sigue produciendo sin parar. Es cosecha continua en el espacio de una maceta. Y ahí está la clave que casi nadie respeta: la profundidad. La acelga tiene una raíz pivotante que baja buscando agua y anclaje. Necesita una maceta de al menos 30 centímetros de fondo, con buen compost mezclado en el sustrato, y riego regular, sin encharcar. Si la plantas en un recipiente poco profundo, esa raíz se topa con el fondo y no se desarrolla. El resultado es una planta enana que solo da hojas pequeñas y raquíticas. No es cuestión de fertilizante ni de sol, es sitio para la raíz. Aquí la profundidad no se negocia. El siguiente cultivo también pide un contenedor generoso, pero por un motivo completamente distinto. Poca gente cree que una legumbre pueda funcionar en un balcón, pero la judía enana lo hace, y encima trabaja para ti bajo tierra. Sus raíces fijan nitrógeno en el sustrato mientras crece, así que la propia planta va enriqueciendo la maceta. No, la clave es elegir bien la variedad. Mata baja, nunca de enrame. Una judía de enrame trepa 2 metros y necesita una estructura enorme. La enana se queda compacta y se sostiene con un tutor sencillo o incluso solo. Un contenedor de 20 centímetros de profundidad como mínimo, y en unos 50 o 60 días empiezas a recoger vainas. El punto crítico llega con la floración. Cuando empiezan a formarse las vainas, la planta necesita más agua, y aquí es donde una maceta pequeña te traiciona. En julio se seca demasiado rápido. Si la raíz pasa sed justo en ese momento, las flores caen antes de cuajar y te quedas sin cosecha. Así que en cuanto veas las primeras vainas, sube el riego. La recompensa: judías verdes recién cortadas en tu propia terraza, con un sabor que no tiene absolutamente nada que ver con las del supermercado. Si buscas la cosecha más rápida del huerto urbano, aquí la tienes. Del sembrado al plato en 25 o 30 días. El rábano es el cultivo que convierte cualquier jardinera vacía, o incluso el hueco entre 2 plantas grandes, en comida en menos de un mes. No necesita profundidad ni tutor, pero sí un sustrato suelto, sin piedras ni terrones, porque la raíz tiene que engordar sin obstáculos. Siembra directa y poco profunda, cubriendo apenas la semilla. Cuando broten, aclara dejando 3 o 4 centímetros entre plantas. Si van apretadas, todas se quedan enanas, y el riego constante es innegociable. La raíz se forma tierna solo con humedad estable. Aquí está el aviso de julio. El calor extremo mantenido, varios días por encima de 35 grados, endurece el rábano y lo vuelve picante y fibroso. La solución es simple: siémbralo donde reciba sombra al mediodía, o espera a que baje la ola de calor antes de echar la semilla. La recompensa es la satisfacción más inmediata que existe en una terraza. En cuestión de semanas arrancas tu primer rábano, crujiente y con un punto picante, cultivado en un puñado de sustrato. Cerramos la lista con una aromática que muchos evitan sembrar en pleno verano, y se equivocan. En julio el perejil rizado germina mejor que en primavera. Lo que en marzo tarda 3 semanas en asomar, con el calor puede estar fuera en 10 o 12 días. Usa una maceta mediana y un sustrato que mantengas húmedo de forma constante, hasta que broten las primeras hojas. Colócalo a sol parcial, no bajo el sol directo de mediodía. Y aquí viene la clave del cultivo. La semilla de perejil necesita humedad continua para germinar. Si la superficie se seca un solo día, el proceso se rompe y tienes que volver a empezar desde cero. Riega poco, pero cada día durante esas 2 primeras semanas. Cuando la planta esté establecida, corta siempre los tallos exteriores desde la base. Ese gesto obliga a la mata a renovarse por el centro y te da hojas frescas durante meses. La recompensa es la que convierte al perejil en imprescindible. Sigue produciendo en otoño e incluso en pleno invierno, mucho después de que la albahaca se haya rendido con el primer frío. Es la aromática que cierra el año en tu terraza cuando todo lo demás ya ha terminado. Fíjate en lo que acabamos de ver. Ninguno de estos 11 cultivos depende de haber empezado en primavera. El calendario no dicta tu fracaso, lo dicta plantar lo que no encaja con el momento. Elige 2 o 3 de esta lista, ajusta el riego y la sombra a tu terraza y siémbralos este fin de semana. En agosto tendrás verde donde otros ya tiraron la toalla.